el diputado de la Asamblea Nacional, Oscar Ronderos, también miembro de Acción Democrática. Oscar, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pero un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Siempre conversar contigo aquí. Igualmente, gracias por estar aquí en persona. Mira, Oscar, hay un momento de coyuntura política, económica. Salieron los acuerdos de Barbados y que pueden estar en peligro porque hay mucha incertidumbre por detrás. No sabemos realmente cuál es la extensión de estos acuerdos. Ahora, después que se han firmado, nos han dado ciertos permisos. Está a punto de salir, por ejemplo, el tratado de gas entre Trinidad, Tobago y Venezuela en los campos Dragón, donde va a participar Shell, Venezuela. Vamos a tener un ingreso por ahí. Ayer tuvieron algunos negocios entre Venezuela y Colombia. Todas esas cuestiones van a ayudar a que entre dinero. Pero de lo más importante son los acuerdos petroleros, sobre todo que le dieron licencia ya más amplia a Chevron y a otras petroleras que están en línea. No, pero además hay una licencia general que permite la comercialización del petróleo, del oro, del gas venezolano. Son 4 grandes licencias generales, que es mucho más de lo que hubiera podido esperarse en condiciones normales, ¿no? Es decir, ya no se requiere de una licencia a título particular para una empresa, sino que existe la posibilidad de la comercialización del petróleo venezolano y del petróleo explotado en Venezuela por cualquier socio internacional que puede perfectamente comercializar el petróleo que saca en Venezuela en el mercado internacional a precios internacionales full. El solo hecho de cambiar del mercado petrolero sancionado, que se vende con un descuento de 40 y 50% de su valor, al precio de mercado full, implica casi que el doble del incremento de los ingresos petroleros venezolanos. En consecuencia, el solo cambio de haber salido del mercado sancionado al mercado legitimado en el mundo, el intercambio comercial natural que ha debido ser el de siempre y nunca han debido existir estas sanciones, en consecuencia creemos que es un gran avance. Yo creo que hay que cuidar los acuerdos de Barbados. Creo que se ha venido cumpliendo por parte de los distintos actores y creo que no se debe interpretar más allá de lo que dicen los acuerdos de Barbados. Los acuerdos de Barbados parecieran ser muy claros diciendo que se establecerá antes de finales del 30 de noviembre la posibilidad de la liberación de presos norteamericanos en Venezuela y que se establecerá el mecanismo o los mecanismos para el levantamiento de las sanciones o inhabilitaciones. El procedimiento puede ser el previsto en la ley venezolana del ejercicio de los recursos contenciosos administrativos o constitucionales a los que hay lugar en el Tribunal Supremo de Justicia, y que ese es el mecanismo para que las personas inhabilitadas puedan recurrir, sea revisado su caso y que la decisión que tome el tribunal sea la decisión que se acate y así se ponga en marcha el proceso se cumpla con el acuerdo de Barbados en los términos que lo establece, que es establecer los mecanismos para el levantamiento de las inhabilitaciones. Entre los candidatos estos inhabilitados, muchos les da temor acudir a cualquier instancia, sobre todo al Tribunal Supremo, porque es decir, sí tengo un cargo y que el cargo le den validez y dice, mira, estás inhabilitado por tal y tal cosa, porque mientras tanto queda la incógnita y les da un poco de poder de seguir tratando de ser ese candidato de la oposición. Pero es una ficción al final. Si estás inhabilitado administrativamente y no recurres, quedará firme el acto que no ha sido recurrido en sede judicial. Si es recurrido en sede judicial, existirá la posibilidad de que se anule el acto sancionatorio o que se mantenga. Pero se supone que la revisión judicial debe ser una revisión imparcial, debe ser una revisión transparente, que conozca las causas de la nulidad que esté demandando la persona que está recurriendo. Yo creo que y bueno, se acabó la ficción. Aquí no hay otro Tribunal Supremo que ese que está allá arriba en Dos Pilitas, al final de la avenida Baral. Aquí hay un solo poder judicial, que es ese que designó la Asamblea Nacional en el año 2020. Aquí hay un solo poder electoral, que es el que despacha desde el centro de Caracas frente a las Torres del Silencio, que preside el señor Amoroso, aunque a mí no me guste, pero ese es el CNE que tenemos, y con ese CNE vamos para las elecciones del referéndum, vamos para la elección presidencial del 24 y a todas las que vengan. Sí, mira, tú me diste una noticia que había leído en el día que me parece muy buena, ojalá que sea así, de algún acuerdo, por lo menos una semana, entre Hamas, Palestina e Israel, donde están liberando algunos presos. Pareciera que empieza un intercambio de rehenes de Hamas por presos de guerra. Y bueno, pareciera que se acerca la paz en el Medio Oriente. Ojalá esto, si no la paz, por lo menos una primera aproximación, un primer acercamiento que pueda terminar en un acuerdo de cese al fuego, por lo menos, que permita
acabar con la guerra en el Medio Oriente. Venezuela en medio de esta situación resulta favorecida por la situación petrolera porque tienes los Estados Unidos que ha agotado prácticamente el 50% de sus reservas estratégicas de petróleo, con Rusia sancionada, con Irán sancionado y con una guerra en el Medio Oriente en la puerta del Golfo Pérsico, pues pareciera que la situación petrolera es muy grave y que los Estados Unidos se ven la obligación de mirar hacia Venezuela como un proveedor seguro y en paz de petróleo para los Estados Unidos, a 4 horas de Miami, en el mismo uso horario de Nueva York. Entonces pareciera que nosotros estamos llamados a atender esta situación. Sí, por eso es que hay que cuidar los acuerdos de Barbados que nos garantizan la comercialización de nuestro petróleo en el mercado internacional en las condiciones óptimas a las que hemos debido acceder. Y como dices tú, sin descuentos, sin tener que pasar por el canal de Panamá para llegar a China, aquí directo para los Estados Unidos. Y sin tener que esconder a quién se lo estoy vendiendo ni en cuánto se lo estoy vendiendo. Nada de opacidad que nos obliga. Nada de opacidad. Esto hace que la operación petrolera sea absolutamente transparente. Usted puede decir perfectamente, le vendí un barco de petróleo a Pedro Pensini al precio tal, y aquí está el depósito que me hizo Pedro Pensini del Banco Central de Venezuela como consecuencia del pago de ese, fíjate que barco petrolero. Distintos economistas y asesores que han venido aquí al programa calculan que ya para este fin de año ya se empiezan a ver algo de crecimiento económico, de que se pensaba que iba a ser 0, ya sube 1%, para el primer trimestre va a ser un 4%. De aquí a un año, si sigue toda esta situación sin sanciones y no regularizan otra vez todo y impiden que se venda el petróleo venezolano, podría ser entre 9 y 10%. Yo creo que no hay ningún venezolano que pueda estar en contra de lo acordado en Barbados. Creo que ningún venezolano que se precie de ser venezolano puede estar en contra de lo acordado en Barbados. Nosotros no estamos participando de la mesa de diálogo de Barbados, como tú sabes. Sí. Nosotros en la oposición que hace vida en la Asamblea Nacional conversamos con el gobierno en el debate del día a día en la Asamblea Nacional, donde fijamos nuestra posición públicamente y donde si tenemos que dialogar con el gobierno lo hacemos de manera pública y expresa. Hay otra oposición que se reúne a escondidas con el gobierno y que se reúne en México, se reúne en Barbados, pero al final terminan haciendo la tarea, que es acordando lo que tienen que acordar la mayoría de las veces con la instrucción del gobierno norteamericano, que está hablando directamente con el gobierno del presidente Maduro. No se les olvide que es Jorge Rodríguez, del gobierno del presidente Maduro, el que se reúne con Juan González, del gobierno del presidente Biden. Se han visto en Qatar, se han visto en Italia, se han visto varias veces, 4 o 5 veces, y hay unos cuantos acuerdos no escritos entre el gobierno del presidente Maduro y el gobierno del presidente Biden que han permitido que estos acuerdos de Barbados sean posibles. Claro, mira que una noticia importante de hoy. Todo lo que es la industria, el comercio, apoyaron hoy a lo que significa el referéndum consultivo, y habló el presidente de Cámara, Ancelis, en una rueda de prensa, se vio, invitó a los venezolanos a participar en el referéndum consultivo en el Esequibo el próximo 3 de diciembre para manifestar su opinión y su intención. Todos los sectores fundamentales del país, dice, debemos estar involucrados en ese proceso, indicó Ancelis durante una rueda de prensa. Por otro lado, también el presidente de Cámara aseguró que se trata de un llamado que debe hacer toda la colectividad, no solo el gobierno nacional. También vimos al presidente de Conindustria, Consecomercio y todos los que forman la directiva de Fedecámara, o sea que es un espaldarazo. Sí, bueno, es que esto es una causa de patria. Yo creo que esto está por encima. Este referéndum no es ni del gobierno, ni de la oposición, ni de Fedecámaras, ni de unos ni de otros. Es un referéndum de todos los venezolanos. Nosotros decimos desde Acción Democrática que este es un viejo reclamo de como pretendió descalificarlo en algún momento el presidente Chávez, porque fue en el gobierno del presidente Betancur en 1962 cuando se hizo la primera denuncia ante Naciones Unidas por el canciller Marcos Falcón Briceño, canciller del presidente Betancur, y se inició el proceso para arribar al Acuerdo de Ginebra, que termina firmándose en 1966 por el presidente Leoni. Y ¿qué dice el Acuerdo de Ginebra? El Acuerdo de Ginebra vino a acabar con el laudo arbitral de París, que nos había despojado del territorio del Esequibo y que reconocía en cabeza de Inglaterra, antes de la creación de Guyana, porque aún no se había independizado, los derechos sobre el territorio hoy en disputa. Y el Acuerdo de Ginebra establece que el único mecanismo para resolver la situación de diferendo limítrofe con Inglaterra o con la naciente Guyana es el acuerdo entre ambas partes, el acuerdo entre ambos países. Y establece una serie de mecanismos donde Guyana admite que el laudo arbitral de París, que hoy pretende hacer valer en la Corte Internacional de Justicia, estaba enervado por el Acuerdo de Ginebra y admitía la soberanía venezolana, por lo menos compartida, con Inglaterra para la época. ¿Y qué va a pasar? Porque Venezuela dice, no reconozco la Corte Internacional porque está sesgada. Está prejuiciada. Pero más que porque esté sesgada, Pedro, yo creo que al final nosotros nunca hemos admitido históricamente tampoco la competencia de la Corte Internacional de Justicia, porque Venezuela no suscribe el pacto de creación de la Corte Internacional de Justicia,
porque además el Acuerdo de Ginebra dice que el único mecanismo, la única forma de llegar a una solución judicial es que ambas partes admitan que están de acuerdo en una solución judicial y admitan la competencia para el caso en concreto de la Corte Internacional de Justicia. Venezuela hasta el día de hoy no lo ha admitido. Y Venezuela cree que existe la posibilidad todavía de una solución pacífica y negociada. La intención del referéndum es acuerpar la voluntad de todos los venezolanos, que todos los venezolanos opinemos como uno solo en defensa del Esequibo, que no sea solamente una defensa del gobierno, ni de los políticos, ni de los que estamos involucrados en el día a día de la política, sino que se convierta en una causa nacional. Y que esa causa nacional nos empodere para negociar frente a Guyana y volvernos a sentar para revisar la posibilidad de un nuevo agente de buenos oficios, la posibilidad de la intervención del secretario general de Naciones Unidas, incluso revisar algún mecanismo de negociación. Cuando Guyana acude a la Corte Internacional de Justicia y pide la suspensión del referéndum como medida cautelar, es porque admite que el referéndum le está haciendo daño en su matriz de opinión internacional. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busca también el gobierno con esto? Como que vernos como una nación unida para defender. Claro, pero además acuerpar la voluntad popular y salir investido de la autoridad que le va a dar el apoyo de todos los venezolanos en ese referéndum. Por eso creo que es importante que todo el mundo se involucre, que todo el mundo haga campaña por el sí para el referéndum y que todo el mundo salga a votar el 3 de diciembre. Esto no es contra nadie, esto es en favor de Venezuela. Mira, viendo también otras latitudes, gana Milei en Argentina, tumba todo lo que ha sido años del peronismo, con mucha esperanza. Yo veo con distancia por las cosas que dice Milei, como no es que yo esté a favor o en contra, simplemente que cuando te dicen voy a eliminar un banco central de cualquier parte del mundo, me da miedo. ¿Por qué? Porque el banco central es el que tiene que mantener la moneda, la estabilidad. ¿Qué va a inventar? ¿Va a ser una cibermoneda o alguna de estas cosas nuevas que a lo mejor se va a escribir a la Reserva Federal de los Estados Unidos? Va a decidir que el Banco Central va a estar en Washington y no en Buenos Aires. Bueno, es que si las cosas que Milei ofreció en la campaña las hace, la catástrofe económica que va a ocurrir en la Argentina va a ser peor que lo que tiene hoy. Así. Sí, y también lo que pasa es que los argentinos estaban en un dilema muy difícil, ¿no? Sí. Entre el tipo que me tiene pasando hambre y con una inflación de 100%. Con uno que me ofrece. Con uno que me ofrece un salto en el vacío. Bueno, la gente decidió tirarse al vacío y no sabe dónde encuentra el piso. Sí, pero tampoco fue tan distante la diferencia entre ambos candidatos, me parece. Pero un señor que es el ministro de Economía de la Argentina, que saca 15 millones de votos en la situación que le ha tocado llevar adelante a Sergio Massa y al gobierno del presidente Fernández, después del endeudamiento del Fondo Monetario Internacional por parte del presidente Macri, es justo decir que ese endeudamiento que gana la Argentina es el endeudamiento más grande del mundo autorizado por el Fondo Monetario Internacional en algún momento. Y lo ha tenido que cargar el presidente Fernández, no el presidente que se endeudó. En consecuencia, pareciera que haber logrado 15 millones de votos es una hazaña por parte del señor Massa. Pero bueno, el presidente es el que saca más votos y el que sacó más votos fue Milei, y uno empieza a ver algunos síntomas, pero también que preocupan, ¿no? El tema de la ruptura de relaciones. Si rompe relaciones con Venezuela, eso iba. ¿Qué pasa con los venezolanos que están allá? ¿Los van a expulsar? Yo sé que hay un apoyo con el tema venezolano, pero ¿y qué va a pasar con los venezolanos allá? Yo siento que el tema de la ideologización de las relaciones internacionales nos ha hecho mucho daño. Nos hizo daño con Chávez cuando ideologizó nuestra política internacional e hizo que el que no se pareciera a él o el que no pensaba como él simple y sencillamente rompiera relaciones con él. Correcto. Y rompió relaciones con la OEA, nos sacó del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, rompió relaciones con los Estados Unidos, etcétera. Y ahora entonces estamos viendo la contrapartida del lado de la derecha latinoamericana, en el caso de Milei, que dice, bueno, ¿qué será de la Argentina sin la participación de Brasil en sus negocios en el Mercosur? ¿Qué será de la Argentina sin la presencia de China, que es un gran inversor en la Argentina? Y ya Milei dice que va a romper con China, que va a romper con Brasil. Entonces, bueno, creo que Milei está pensando más con las vísceras que con la calculadora en la mano. Cuando vea los números y vea cuánto es la inversión de China, cuánto le deben a la China en la Argentina, cuál es la relación económica y de balanza con Brasil y con Venezuela. Fíjate que yo hace poco participaba en una actividad que organizó la Embajada Argentina, donde productores argentinos vienen a invertir en Venezuela, y hoy la balanza comercial es muy favorable a la Argentina después que se reactivó la relación a la llegada del presidente Fernández al poder.
En consecuencia, creo que sería un muy mal negocio para Milei romper relaciones con Venezuela. Okay. Mira, le dicen así por cariño, el Burro Martínez, que va a ser el próximo candidato a Acción Democrática. No, ya es nuestro candidato. Ya es su candidato. De común acuerdo, así es el candidato a Acción Democrática. Y no hay un gallo tapado ahí de dupla con él. Ni gallo ni gallina. Más una gallina tapada que un gallo. Ni gallo pero ni gallina. Es que no tuviste ni que preguntar. No hay gallo ni gallina tapada. El gallo es el burro. No, pero lo que pasa es que él es muy cercano y es una gran amiga que es Lady Gómez y que lo hemos visto trabajar, un trabajo honesto. Bueno, ella era un rockstar allá en el Táchira. Lástima que no pudo ganar la segunda vez, pero todavía su gestión... Una mujer muy valiosa que está incorporada a la campaña del compañero Luis Eduardo Martínez, cariñosamente el burro. Ella está incorporada a la campaña. Este fin de semana estaremos en el Táchira, el comando de campaña y parte de la dirección nacional del partido, con presencia de la AIDE en todas las actividades que estamos organizando, tanto en el Táchira como del otro lado de la frontera. Vamos a tener un foro sobre el Esequibo también en Cúcuta, con los venezolanos que viven en Cúcuta. Son bastantes, cada día son más, producto del mal gobierno de Maduro, que ha hecho que los venezolanos tengan que ir buscando mejores alternativas de vida, ¿no? Pero están regresando una cantidad de venezolanos. Claro, porque a la medida en que mejora la situación económica, Pedro, y ahí decíamos que el tema de las sanciones, nosotros hemos dicho que el gobierno es muy malo, pero que el tema de las sanciones nos ha empeorado la calidad de vida. Las sanciones acabaron con el 90% de nuestro Producto Interno Bruto cuando no te permiten vender el petróleo en el mercado internacional. No, además que la opacidad que traen, que pueden vender pero además, el mecanismo de redistribución económica que se dio a Venezuela es la industria petrolera a partir de la nacionalización que hizo Acción Democrática el gobierno del presidente Pérez. Es decir, la empresa petrolera se voltea, vende petróleo en el mercado internacional, se voltea, le entrega los impuestos al Estado venezolano y el Estado venezolano las redistribuye entre todos los venezolanos para sostener escuelas, para sostener hospitales, para pagar el salario del maestro, para pagar el salario del policía. Bueno, y cuando se te tranca la venta del petróleo, que es de todos los venezolanos, que porque él dice que la Constitución establece que lo que está en el subsuelo es del Estado venezolano, en consecuencia de todos nosotros, el mecanismo de redistribución económica se tranca. Porque aquí el gran contribuyente no es el rico privado, el gran contribuyente es el rico señor Estado, dueño del subsuelo y dueño del petróleo que debe y necesariamente tiene que comercializar en el mercado internacional en condiciones óptimas, como hemos vuelto ahora con este levantamiento de sanciones. ¿Tu recomendación para el próximo 3 de diciembre, donde el venezolano tiene la Sin lugar a dudas, nosotros con nuestra propia bandera, diciendo que esto es una vieja reclamación ADECA, decimos que hay que salir a votar el 3 de diciembre. En las 5 preguntas, sí. Nosotros acompañamos incluso la creación del nuevo Estado Esequibo. Es necesario poblar el estado de la Guayana Esequiba para tener presencia territorial en esos espacios en disputa. Ahí estamos también de acuerdo en el desconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pues ha sido nuestra posición histórica, aunque nos veamos obligados a litigar luego en ella. O sea, el hecho de que nosotros desconozcamos y acudamos en tono de protesta a la Corte Internacional de Justicia no significa que no vayamos allá a hacer nuestros descargos, claro, como lo estamos haciendo en virtud de las medidas cautelares solicitadas por Guyana. Lo que están en contra es que si toman una decisión no es favorable, no la reconocen. No la reconocemos, pero además también estamos diciendo que no reconocemos el árbitro y que pero que a pesar de ello vamos a presentar nuestros alegatos. El Estado venezolano debe presentar en abril del año que viene su memoria descriptiva. Los argumentos históricos y los argumentos de Venezuela son muy sólidos y cualquier juez medianamente imparcial va a reconocer que Venezuela tiene legítimo derecho en ese territorio en disputa. Excelente. Bueno, Oscar, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Se hace corto siempre el tiempo en la conversa contigo, Pedro. Mira la hora que es, tengo que trancar. Bueno. Es más, te voy a dar un adelanto. En un minuto estamos fuera del aire, ya lo vas a ver. Tiene dotes de adivino, doctor Pensino. No, bien dateado, que es distinto. Bueno, era el diputado Oscar Rondero, buen amigo, gracias por estar aquí y gracias por venir presencialmente. Muchas gracias a ustedes por recibirnos aquí, muy sabroso siempre conversar. Y saludo siempre al amigo Pedro Leal, que está como indispuesto. 6 de la tarde, ya regresamos con más para ustedes.